Tiene ahora el uso de la tribuna el senador Antonio Mejía Aro, a nombre propio y de los senadores Jacob Polensky, Francisco Javier Castellón y Silvano Aureoles Conejo, del PRD, para presentar proyecto de decreto que reforme el artículo 4º constitucional. Gracias, señor presidente, senadoras y senadores. El programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente señala que son 3 las principales amenazas graves sin resolver y que ponen en peligro a la humanidad. Son el cambio climático, la extinción de las especies y el reto de alimentar una población cada vez más creciente. Con respecto al cambio climático, los científicos han identificado este fenómeno como el principal problema ambiental de este siglo XXI debido a sus impactos que ponen en peligro la vida, así como los medios que la sustentan. En 1979, año en que se celebró la primera Conferencia Mundial del Clima, expertos de la comunidad internacional reconocieron que el cambio climático continúa una amenaza para el futuro y la humanidad. Por tal motivo, desde esta fecha se ha llevado a cabo una serie de esfuerzos que posibilitaron la creación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en 1992 y el Protocolo de Kioto en 1997. El Foro Humanitario Global, en su informe del 2009, señaló como principal conclusión que el cambio climático ya está provocando la muerte de unas 315,000 personas cada año, como consecuencia del hambre, de las enfermedades, de los desastres naturales vinculados a su impacto en la Tierra. En materia económica, las pérdidas vinculadas al cambio climático superan los 125,000 millones de dólares por año. Asimismo, se señala que los países en vía de desarrollo tienen que cargar con más del 90% del impacto económico y humano en el cambio climático, mientras que contribuyen con menos del 1% de las emisiones contaminantes. Como podemos ver, este fenómeno climático ha afectado más a quienes menos contribuyen en la emisión de gases de efecto invernadero. Por su parte, el panel intergubernamental sobre cambio climático predice que en este siglo el nivel del mar aumentará entre 15 y 99 centímetros. Hoy en día, la mitad de la población mundial vive en zonas costeras, por lo que este incremento tendrá un fuerte impacto. Para México, en términos generales, los estudios científicos señalan que el cambio climático tendrá efectos adversos sobre los recursos hidrológicos e hídricos, sobre la agricultura y la producción agroalimentaria, sobre los ecosistemas terrestres, marinos y costeros y del agua dulce, sobre la salud humana, sobre los asentamientos humanos, energía e industria, sobre el alimento, sobre el incremento de los incendios que se van a dar a causa de las sequías y sobre la destrucción de infraestructura debido a inundaciones y deslaves. Para enfrentar los efectos del cambio climático se requieren 2 tipos de propuestas, 2 tipos de respuestas. En primer lugar, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, para lo cual deben adaptarse medidas de mitigación. En segundo lugar, hay que actuar para hacer frente a los impactos inevitables, es decir, tomar decisiones para la adaptación. Para atender esta problemática, el gobierno mexicano creó en el año 2005 la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, que coordina las acciones del gobierno federal relativas a la formulación de las políticas para la mitigación de los efectos de gases de efecto invernadero, la adaptación y los efectos del cambio climático y en general para promover el desarrollo de programas y estrategias de acción climática. Es evidente
que se requieren mayores esfuerzos para que la atención del cambio climático, donde se incluyen a todas y todos los sectores de la sociedad, a todos los órdenes de gobierno y a todos los poderes del Estado, en el marco de una política nacional y no de corto plazo o sexenal. Desde la perspectiva jurídica, un factor que consideramos esencialmente importante para enfrentar los efectos del cambio climático es contar con un marco jurídico sustentado en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. En nuestra Carta Magna no existe ninguna referencia explícita sobre el cambio climático. Todos los preceptos jurídicos relacionados con el derecho ambiental del marco constitucional tienen que ver con el medio ambiente y el equilibrio ecológico, pero no se especifica y sobre todo se aborda sobre cambio climático. Por otro lado, habrá que reconocer que el 29 de noviembre y el día 10 de diciembre de 2010, México será anfitrión de la 16ª conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Es importante que para ese entonces México cuente pues con estos instrumentos en el marco jurídico, en la Constitución. Por lo antes expuesto, sometemos a la consideración del Pleno el siguiente proyecto de decreto. Artículo único, se reforma el cuarto párrafo del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. Artículo 4. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación para su desarrollo y bienestar. Es obligación del Estado implementar acciones para la prevención, mitigación, adaptación y control del cambio climático a través de políticas integrales de corto, mediano y largo plazo y los instrumentos y mecanismos de financiamiento que la ley establezca. Quisiera aprovechar también para mandar un saludo a los jóvenes estudiantes de la Universidad Autónoma de Aguascalientes aquí presentes y dentro de ellos algunos zacatecanos. Muchas gracias por su atención y le pido, señor presidente, que la iniciativa sea insertada en el diario de debates íntegra como fue presentada en la Gaceta Parlamentaria. Esta presidencia turna la iniciativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos y le da Tiene ahora el uso de la tribuna el senador Antonio Mejía Aro, a nombre propio y de los senadores Jacob Polensky, Francisco Javier Castellón y Silvano Aureoles Conejo, del PRD, para presentar proyecto de decreto que reforme el artículo 4 constitucional. Gracias, señor presidente, senadoras y senadores. El programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente señala que son 3 las principales amenazas graves sin resolver y que ponen en peligro a la humanidad. Son el cambio climático, la extinción de las especies y el reto de alimentar una población cada vez más creciente. Con respecto al cambio climático, los científicos han identificado este fenómeno como el principal problema ambiental de este siglo XXI debido a sus impactos que ponen en peligro la vida, así como los medios que la sustentan. En 1979, año en que se celebró la primera Conferencia Mundial del Clima, expertos de la comunidad internacional reconocieron que el cambio climático continúa una amenaza para el futuro y la humanidad. Por tal motivo, desde esta fecha se ha llevado a cabo una serie de esfuerzos que posibilitaron la creación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en 1992 y el Protocolo de Kioto en 1997. El Foro Humanitario Global, en su informe del 2009, señaló como principal conclusión que el cambio climático ya está provocando la muerte
de unas 315,000 personas cada año, como consecuencia del hambre, de las enfermedades, de los desastres naturales vinculados a su impacto en la tierra. En materia económica, las pérdidas vinculadas al cambio climático superan los 125,000 millones de dólares por año. Asimismo, se señala que los países en vía de desarrollo tienen que cargar con más del 90% del impacto económico y humano en el cambio climático, mientras que contribuyen con menos del 1% de las emisiones contaminantes. Como podemos ver, este fenómeno climático ha afectado más a quienes menos contribuyen en la emisión de gases de efecto invernadero. Por su parte, el panel intergubernamental sobre cambio climático predice que en este ciclo el nivel del mar aumentará entre 15 y 99 centímetros. Hoy en día, la mitad de la población mundial vive en zonas costeras, por lo que este incremento tendrá un fuerte impacto. Para México, en términos generales, los estudios científicos señalan que el cambio climático tendrá efectos adversos sobre los recursos hidrológicos e hídricos, sobre la agricultura y la producción agroalimentaria, sobre los ecosistemas terrestres, marinos y costeros y del agua dulce, sobre la salud humana, sobre los asentamientos humanos, energía e industria, sobre el incremento de los incendios que se van a dar a causa de las sequías y sobre la destrucción de infraestructura debido a inundaciones y deslaves. Para enfrentar los efectos del cambio climático se requieren dos tipos de propuestas, dos tipos de respuestas. En primer lugar, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, para lo cual deben adaptarse medidas de mitigación. En segundo lugar, hay que actuar para hacer frente a los impactos inevitables, es decir, tomar decisiones para la adaptación. Para atender esta problemática, el gobierno mexicano creó en el año 2005 la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, que coordina las acciones del gobierno federal relativas a la formulación de las políticas para la mitigación de los efectos de gases de efecto invernadero, la adaptación y los efectos del cambio climático y en general para promover el desarrollo de programas y estrategias de acción climática. Es evidente que se requieren mayores esfuerzos para que la atención del cambio climático, donde se incluyen a todas y todos los sectores de la sociedad, a todos los órdenes de gobierno y a todos los poderes del Estado, en el marco de una política nacional y no de corto plazo o sexenal. Desde la perspectiva jurídica, un factor que consideramos esencialmente importante para enfrentar los efectos del cambio climático es contar con un marco jurídico sustentado en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. En nuestra Carta Magna no existe ninguna referencia explícita sobre el cambio climático. Todos los preceptos jurídicos relacionados con el derecho ambiental del marco constitucional tienen que ver con el medio ambiente y el equilibrio ecológico, pero no se especifica y sobre todo se aborda sobre cambio climático. Por otro lado, habrá que reconocer que el 29 de noviembre y el día 10 de diciembre de 2010, México será anfitrión de la 16ª conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Es importante que para ese entonces México cuente pues con estos instrumentos en el marco jurídico en la Constitución. Por lo antes expuesto, sometemos a la consideración del Pleno el siguiente proyecto de decreto. Artículo único. Se reforma el cuarto párrafo del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. Artículo 4. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación para su desarrollo y bienestar. Es obligación del Estado implementar acciones para la prevención, mitigación
adaptación y control del cambio climático a través de políticas integrales de corto, mediano y largo plazo y los instrumentos y mecanismos de financiamiento que la ley establezca. Quisiera aprovechar también para mandar un saludo a los jóvenes estudiantes de la Universidad Autónoma de Aguascalientes aquí presentes y dentro de ellos algunos zacatecanos. Muchas gracias por su atención y le pido, señor presidente, que la iniciativa sea insertada en el diario de debates íntegra como fue presentada en la Gaceta Parlamentaria. Esta presidencia turna la iniciativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos y le da Tiene ahora el uso de la tribuna el senador Antonio Mejía Aro, a nombre propio y de los senadores Jacob Polensky, Francisco Javier Castellón y Silvano Aureoles Conejo, del PRD, para presentar proyecto de decreto que reforme el artículo 4º constitucional. Gracias, señor presidente, senadoras y senadores. El programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente señala que son 3 las principales amenazas graves sin resolver y que ponen en peligro a la humanidad. Son el cambio climático, la extinción de las especies y el reto de alimentar una población cada vez más creciente. Con respecto al cambio climático, los científicos han identificado este fenómeno como el principal problema ambiental de este siglo XXI debido a sus impactos que ponen en peligro la vida, así como los medios que la sustentan. En 1979, año en que se celebró la primera Conferencia Mundial del Clima, expertos de la comunidad internacional reconocieron que el cambio climático continúa una amenaza para el futuro y la humanidad. Por tal motivo, desde esta fecha se ha llevado a cabo una serie de esfuerzos que posibilitaron la creación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en 1992 y el Protocolo de Kioto en 1997. El Foro Humanitario Global, en su informe del 2009, señaló como principal conclusión que el cambio climático ya está provocando la muerte de unas 315,000 personas cada año, como consecuencia del hambre, de las enfermedades, de los desastres naturales vinculados a su impacto en la Tierra. En materia económica, las pérdidas vinculadas al cambio climático superan los 125,000 millones de dólares por año. Asimismo, se señala que los países en vía de desarrollo tienen que cargar con más del 90% del impacto económico y humano en el cambio climático, mientras que contribuyen con menos del 1% de las emisiones contaminantes. Como podemos ver, este fenómeno climático ha afectado más a quienes menos contribuyen en la emisión de gases de efecto invernadero. Por su parte, el panel intergubernamental sobre cambio climático predice que en este siglo el nivel del mar aumentará entre 15 y 99 centímetros. Hoy en día, la mitad de la población mundial vive en zonas costeras, por lo que este incremento tendrá un fuerte impacto. Para México, en términos generales, los estudios científicos señalan que el cambio climático tendrá efectos adversos sobre los recursos hidrológicos e hídricos, sobre la agricultura y la producción agroalimentaria, sobre los ecosistemas terrestres, marinos y costeros y del agua dulce, sobre la salud humana, sobre los asentamientos humanos, energía e industria, sobre el alimento, sobre el incremento de los incendios que se van a dar a causa de las sequías y sobre la destrucción de infraestructura debido a inundaciones y deslaves. Para enfrentar los efectos del cambio climático se requieren 2 tipos de propuestas
dos tipos de respuestas. En primer lugar, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, para lo cual deben adaptarse medidas de mitigación. En segundo lugar, hay que actuar para hacer frente a los impactos inevitables, es decir, tomar decisiones para la adaptación. Para atender esta problemática, el gobierno mexicano creó en el año 2005 la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, que coordina las acciones del gobierno federal relativas a la formulación de las políticas para la mitigación de los efectos de gases de efecto invernadero, la adaptación y los efectos del cambio climático y en general para promover el desarrollo de programas y estrategias de acción climática. Es evidente que se requieren mayores esfuerzos para que la atención del cambio climático, donde se incluyen a todas y todos los sectores de la sociedad, a todos los órdenes de gobierno y a todos los poderes del Estado, en el marco de una política nacional y no de corto plazo o sexenal. Desde la perspectiva jurídica, un factor que consideramos esencialmente importante para enfrentar los efectos del cambio climático es contar con un marco jurídico sustentado en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. En nuestra Carta Magna no existe ninguna referencia explícita sobre el cambio climático. Todos los preceptos jurídicos relacionados con el derecho ambiental del marco constitucional tienen que ver con el medio ambiente y el equilibrio ecológico, pero no se especifica y sobre todo se aborda sobre cambio climático. Por otro lado, habrá que reconocer que el 29 de noviembre y el día 10 de diciembre de 2010, México será anfitrión de la 16ª conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Es importante que para ese entonces México cuente pues con estos instrumentos en el marco jurídico, en la Constitución. Por lo antes expuesto, sometemos a la consideración del Pleno el siguiente proyecto de decreto. Artículo único. Se reforma el cuarto párrafo del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. Artículo 4. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación para su desarrollo y bienestar. Es obligación del Estado implementar acciones para la prevención, mitigación, adaptación y control del cambio climático a través de políticas integrales de corto, mediano y largo plazo y los instrumentos y mecanismos de financiamiento que la ley establezca. Quisiera aprovechar también para mandar un saludo a los jóvenes estudiantes de la Universidad Autónoma de Aguascalientes aquí presentes y dentro de ellos algunos zacatecanos. Muchas gracias por su atención y le pido, señor presidente, que la iniciativa sea insertada en el diario de debates íntegra como fue presentada en la Gaceta Parlamentaria. Esta presidencia turna la iniciativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos y le da Tiene ahora el uso de la tribuna el senador Antonio Mejía Aro, a nombre propio y de los senadores Jacob Polensky, Francisco Javier Castellón y Silvano Aureoles Conejo, del PRD, para presentar proyecto de decreto que reforme el artículo 4 constitucional. Gracias, señor presidente, senadoras y senadores. El programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente señala que son 3 las principales amenazas graves sin resolver y que ponen en peligro a la humanidad. Son el cambio climático, la extinción de las especies y el reto de alimentar una población cada vez más creciente. Con respecto al cambio climático, los científicos han identificado este fenómeno como el principal problema ambiental
de este siglo XXI debido a sus impactos que ponen en peligro la vida, así como los medios que la sustentan. En 1979, año en que se celebró la primera Conferencia Mundial del Clima, expertos de la comunidad internacional reconocieron que el cambio climático continúa una amenaza para el futuro y la humanidad. Por tal motivo, desde esta fecha se ha llevado a cabo una serie de esfuerzos que posibilitaron la creación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en 1992 y el Protocolo de Kioto en 1997. El Foro Humanitario Global, en su informe del 2009, señaló como principal conclusión que el cambio climático ya está provocando la muerte de unas 315,000 personas cada año, como consecuencia del hambre, de las enfermedades, de los desastres naturales vinculados a su impacto en la Tierra. En materia económica, las pérdidas vinculadas al cambio climático superan los 125,000 millones de dólares por año. Asimismo, se señala que los países en vía de desarrollo tienen que cargar con más del 90% del impacto económico y humano en el cambio climático, mientras que contribuyen con menos del 1% de las emisiones contaminantes. Como podemos ver, este fenómeno climático ha afectado más a quienes menos contribuyen en la emisión de gases de efecto invernadero. Por su parte, el panel intergubernamental sobre cambio climático predice que en este siglo el nivel del mar aumentará entre 15 y 99 centímetros. Hoy en día, la mitad de la población mundial vive en zonas costeras, por lo que este incremento tendrá un fuerte impacto. Para México, en términos generales, los estudios científicos señalan que el cambio climático tendrá efectos adversos sobre los recursos hidrológicos e hídricos, sobre la agricultura y la producción agroalimentaria, sobre los ecosistemas terrestres, marinos y costeros y del agua dulce, sobre la salud humana, sobre los asentamientos humanos, energía e industria, sobre el incremento de los incendios que se van a dar a causa de las sequías y sobre la destrucción de infraestructura debido a inundaciones y deslaves. Para enfrentar los efectos del cambio climático se requieren dos tipos de propuestas, dos tipos de respuestas. En primer lugar, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, para lo cual deben adaptarse medidas de mitigación. En segundo lugar, hay que actuar para hacer frente a los impactos inevitables, es decir, tomar decisiones para la adaptación. Para atender esta problemática, el gobierno mexicano creó en el año 2005 la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, que coordina las acciones del gobierno federal relativas a la formulación de las políticas para la mitigación de los efectos de gases de efecto invernadero, la adaptación y los efectos del cambio climático y en general para promover el desarrollo de programas y estrategias de acción climática. Es evidente que se requieren mayores esfuerzos para que la atención del cambio climático, donde se incluyen a todas y todos los sectores de la sociedad, a todos los órdenes de gobierno y a todos los poderes del Estado, en el marco de una política nacional y no de corto plazo o sexenal. Desde la perspectiva jurídica, un factor que consideramos esencialmente importante para enfrentar los efectos del cambio climático es contar con un marco jurídico sustentado en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. En nuestra Carta Magna no existe ninguna referencia explícita sobre el cambio climático. Todos los preceptos jurídicos relacionados con el derecho ambiental del marco constitucional tienen que ver con el medio ambiente y el equilibrio ecológico, pero no se especifica y sobre todo se aborda sobre cambio climático. Por otro lado, habrá que reconocer que el 29 de noviembre y el Día
y el día 10 de diciembre de 2010, México será anfitrión de la 16ª conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Es importante que para ese entonces México cuente pues con estos instrumentos en el marco jurídico, en la Constitución. Por lo antes expuesto, sometemos a la consideración del Pleno el siguiente proyecto de decreto. Artículo único. Se reforma el cuarto párrafo del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. Artículo 4. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación para su desarrollo y bienestar. Es obligación del Estado implementar acciones para la prevención, mitigación, adaptación y control del cambio climático a través de políticas integrales de corto, mediano y largo plazo y los instrumentos y mecanismos de financiamiento que la ley establezca. Quisiera aprovechar también para mandar un saludo a los jóvenes estudiantes de la Universidad Autónoma de Aguascalientes aquí presentes y dentro de ellos algunos zacatecanos. Muchas gracias por su atención y le pido, señor presidente, que la iniciativa sea insertada en el diario de debates íntegra como fue presentada en la Gaceta Parlamentaria. Esta presidencia turna la iniciativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos y le da Tiene ahora el uso de la tribuna el senador Antonio Mejía.